aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Bueno, bienvenidos a esta segunda día de la semana de Che, con este frío. Muchas gracias por venir. En esta ocasión vamos a presentar a nuestro amigo que viene en realidad también a cumplir una promesa. Vino hace 4 años y dijo que cuando estuviese el libro iba a venir a presentar la Carta Gracia. Así que para nosotros es un orgullo. Su nombre es Larry Morales, es un escritor, historiador. Así que estamos muy orgullosos de tenerlos acá. Y bueno, que cuente lo que tenemos. Gracias. Voy a hablar aquí de pie así para que sea más familiar. ¿Queremos un micrófono? No hace falta un micrófono, ¿eh? No. ¿Te escuchan bien? Vamos a ver. Bueno, ella decía, hace 4 años yo estuve aquí, vine como escritor también para dar unas conferencias, no vine con ningún libro en esta ocasión, pero me trajeron aquí a este lugar tan sagrado. Y yo le había escrito un libro a un personaje que fue uno de los más valientes capitanes que tuvo el Che, uno de los personajes que más quiso el Che y que más quiso al Che. Había una reciprocidad ahí que después, bueno, hablaré del el Che lo conoció por el vaquerito, se conoció en la guerra como el vaquerito. Y cuando vi este lugar, me acuerdo que le dije, cuando yo traiga una versión del vaquerito aquí, o cubana o argentina, voy a traerle ese libro a este museo, como que no. Y yo no cumplo mi promesa. 4 años después, cumplo mi promesa y les traigo, esta es la edición argentina. Yo felicito muchísimo al equipo de diseño que trabajó en esta edición, la editorial Mascaró. Son jóvenes, todos los que trabajan en esa editorial, es una cosa preciosa. Este libro se ha publicado en España, Italia, países sociales, llamado Campo Socialista, México, y yo decía, bueno, ¿cómo se ha publicado en Italia, por ejemplo? El vaquerito tiene que ver más con Argentina que con Italia, tiene que ver más con Argentina que con España. Y siempre tenía en mi mente, lo que pasa es que eso fueron cosas, los editores eso no lo maneja uno, el escritor no maneja cuando un libro se va a publicar en otro lugar, esos son otros factores, pero yo sí siempre quise, la voluntad mía era que el libro viniera aquí, a Argentina, para que el vaquerito viniera a encontrarse con el Che, con su jefe, con su maestro, con su guía aquí en Argentina. Y también logré ese sueño cuando los directivos de esta editorial fueron allá a Cuba, contactaron conmigo y decidimos hacer esta edición argentina, de la cual estoy muy feliz. Hay una edición española que es de lujo, incluso cuesta carísimo, y yo digo que esta también es de lujo, esta es de lujo también. Porque aquella es de lujo porque, bueno, sí hicieron el papel cromado, que si se moja no le pasa nada y demás, hay muchas ilustraciones, pero esta tiene el lujo de ser la edición que hicieron jóvenes guevarianos y que hicieron jóvenes con tremendo amor y con una calidad, no tiene ratas,
A mí me encanta este diseño, no se parece a ninguna de las ediciones, no copiaron a nadie, y es un diseño muy sobrio, muy lindo y muy significativo, muy simbólico. Bien, este libro fue el primer libro que yo escribí en mi vida. Los libros tienen vida propia. Yo me he dado cuenta que es increíble cómo un libro tiene vida propia. El libro incluso llega un momento que se le va de las manos al autor, porque siendo el primer libro que escribí, este libro cumple en diciembre 40 años. 40 años es una vida casi. Este libro cumple 40 años. Y todavía este libro se publica en el mundo como si yo lo hubiera escrito ayer. Eso quiere decir que tiene garantizado el recuerdo, que es un libro que ya trascendió al olvido. Como digo yo, bueno, eso es una suerte para un autor. Pero eso no es tanto. Yo no tengo ni me siento el responsable de eso, ni nada de eso. Yo creo que eso lo ha logrado el personaje, no el autor. El personaje a quien se le escribe el libro es quien ha logrado esa continuidad y esa frescura y esa permanencia en la historia, e incluso de distintos países tan disímiles. Porque es un personaje sui generis, ustedes se van a dar cuenta porque el Che lo marcó. Es un personaje, un campesino que surgió del pueblo, era muy pobre, nació en la ladera de una montaña en Cuba, en la región central, y va a un pueblo que escogió, que se llamó Morón, un pueblo pequeño, a buscarse la vida, ya cuando era joven, a hacer de todo: limpiar zapatos, despachar en una tienda, colorear fotografías, de todo tuvo que hacer para ganarse la vida. En eso es cuando él se da cuenta de que hay abuso, de que está pasando algo malo. Yo digo algo así en este lenguaje porque la cultura de él no le permitía políticamente saber lo que estaba ocurriendo en el país con la dictadura, nada de eso, sino que desde su segundo grado, que fue lo único que hizo, pudo entrevistar a su único maestro, el maestro que le dio clases en esa montaña. Lo entrevisté para este libro y me cuenta cómo llegó a segundo grado, cómo era él como alumno, y desde ese grado, desde esa instrucción, él no podía saber que en Cuba se estaba gestando una revolución. Él lo que sabía era que en la Sierra Maestra, que se parece mucho a la Sierra de Córdoba, este tipo de montaña, que en la Sierra Maestra había un grupo de rebeldes que estaban luchando por algo bueno, por mejorar. Y con ese concepto él se va para la... Me permiten porque ya está haciendo efecto el calor. Con ese concepto él se va para la fiesta, con el concepto de ir a buscar una aventura. Para él eso era una aventura. Tenía 5,3 de estatura, chiquito. Se fue para la sierra con zapatos cortebajos. Para él era una aventura, no tenía ni idea. Y se va a buscar a Fidel, al Che, pero sin saber que eran Fidel, el Che. Y cuando llega a la sierra, sin zapatos, llegó de milagro. Esa parte era más una novela en el libro. La parte del ascenso de él para la Sierra Maestra, sin estar recomendado por una organización política, sin tener ningún tipo de contacto. Eso es una novela. Cuando él llega, el primero que lo recibe es el Che Guevara. Y esa fue la suerte, la gran suerte que tuvo él. Porque el Che Guevara se da cuenta, un hombre que era médico, una inteligencia agudísima, que siempre tuvo el Che, una aprehensión. El Che se da cuenta de que estaba ante un personaje único. Aparte de combatiente, el Che lo recibe, le empieza a hacer preguntas de rigor, porque podía ser también un espía, ¿no? Que llegó de pronto ahí, fíjense cuántas cosas, y el Che lo empieza a entrevistar. Y entonces el Che, en su libro Pasaje de la Era Revolucionaria, es cuando dice: me pareció un personaje extraordinariamente mentiroso, porque dice el Che que cuando le empezó a hacer preguntas, ¿no?, de rigor, de dónde tú eres, qué hiciste, qué has hecho, dice que cuando él se destapó a hacer los cuentos, claro, él era una persona simpática, tenía labia. En Cuba labia quiere decir que sabía hablar, era un tipo de dicharachero, y era, bueno, se peinaba como Elvis Presley, era rubio, imitaba, y la cultura que tenía era la de las películas.
la de las películas de Hollywood, aquella de los cowboys y de la Segunda Guerra Mundial, para que entiendan el personaje ahora cómo se desarrolla. Y entonces, cuando el Che se dio cuenta de todo esto, y cuando él empieza a hablar, el Che se dio cuenta que le estaba hablando de cosas de películas que había visto, por eso él dice que los hechos, que su mente ágil inventaba, era capaz de llevarlos al campo de combate, porque el Che se da cuenta. Claro, se lo escribe después cuando lo conoció más, que estaba ante un personaje, un loco, pero un loco simpático, un tipo raro. Y el Che dice, bueno, cuando yo empecé a notar lo que él me contaba, empecé a sacar cuenta y la cuenta me dio que él había comenzado a trabajar, a vivir 20 años antes de nacer. Dice que no le daba otra cuenta, esa era la que le daba. Entonces, así llega el vaquerito a la mirada del Che, con esa simpatía, con esa frescura. En ese momento, ni el Che, ni el vaquerito sabían. O sea, el Che no sabía que tenía delante de él a su mejor capitán cuando cayó. Era un niño, eso no se lo imaginaba nadie. Eso fue la historia después la que dijo, bueno, barajó las cartas y dijo, esto es así. Nadie sabía eso. Bueno, el Che lo lleva a Fidel. En el tramo en que va a ver a Fidel y demás, Celia le busca, había que buscarle unos zapatos, había llegado descalzo a la Sierra Maestra. Y la sierra también tiene parte que tiene mucho, es agreste, tiene piedra. Y cuando ellos se ponen a buscarle unas botas que le sirvieran, y no le servían ninguna botas, porque era chiquito y tenía el pie chiquitico. Y entonces Celia Sánchez, esto me lo cuenta Celia, una de las cosas que tiene ese libro es que logré, ustedes van a darse cuenta después, logré seguir la ruta del sendero de él, toda, desde que nació hasta el lugar donde cayó. Pude entrevistar a las personas clave de su vida para reconstruir esa vida tan linda, que si no hubiera sido en ese momento, ya casi todos están muertos, ya no se hubiera perdido. Hubiera muerto el vaquerito la segunda muerte, que es la del olvido. O sea, murió la primera, pero la segunda no, gracias a la memoria histórica, a la literatura y a todas esas cosas. Igual que el Che, igual que Fidel, igual que todos los próceres, que no mueren la segunda muerte gracias a estas cosas, que los mantienen vivos. Bien, entonces, él le dan lo que le servían eran unas boticas de mexicano, caladita esa que tenía Celia Sánchez, que yo he visto muchas de las veleras por ahí aquí, de esas que usan los vaqueros. Bueno, le ponen una botica de esas caladas hasta aquí y le enganchan una camisa a cuadro y un sombrero, y era un vaquero, parecía un vaquero, un cowboy de eso de las películas. Así se presenta él ante Fidel. Y va con el Che, Fidel, mira, cuando Fidel vio el personaje aquel, sin armas, porque en un momento en la Sierra Maestra que lo que hacía falta era armas, no hombres. Hubo hombres armados, pero no así desarmados. Y cuando, eso fue en abril de 1957, cuando él se presenta ante Fidel así, ahí estaba Celia, el Che, todo eso, Fidel no lo quiere aceptar. O sea, Fidel no quería aceptarlo en la sierra. Y él se pone a explicarle a Fidel, dice Celia, Celia me cuenta eso, que había que verle la cara a Fidel cuando el vaquerito empieza, o sea, el vaquerito no, Roberto Rodríguez, todavía no era el vaquerito, cuando Roberto Rodríguez empieza a decir por qué tenía que quedarse en la sierra, pero además dice que parecía un abogado, no era que me quede, era diciéndole por qué tenía que quedarse en la sierra a Fidel, en aquella época. Y dice Celia que ella se da cuenta, porque Celia conocía mucho a Fidel, la madre Miraldo, tenían una conversación muy grande, muy linda, y dice Celia, yo me di cuenta de que ya Fidel lo iba a aceptar, ya él había prendado a Fidel ya como al Che, con su carácter, pero el Fidel le seguía diciendo que no, para buscarle la lengua, para oírle los disparates que decía. Por eso, entonces en ese momento cuando Celia le dice a Fidel, mira Fidel, déjalo, si parece un vaquerito mexicano. Automáticamente muere ahí Roberto Rodríguez y nace el vaquerito. Fíjate que a partir de ese momento nadie le dijo jamás Roberto, ni su nombre, nada de eso. El vaquerito, una cosa automática. Surgió el vaquerito para la historia y surgió el vaquerito para la posteridad. Bueno, él se queda en la columna de Fidel. Ahí comienza a demostrar, y a demostrarse él mismo quién era, porque acuérdense que era un guajirito campesino que llegó como corriendo en la aventura. Él no tenía ningún tipo de asesoramiento militar, no sabía eso, él lo que tenía era la visión militar de lo que veía en las películas, y así combatíamos las películas.
Él no tiraba una granada así, él la arrancaba con la boca, igual que en las películas, daba vueltas, la tiraba. Era los combatientes que lucharon con él me decían, el vaquerito era un espectáculo en el combate, era un showman, no lo mataron de milagro antes, jamás, no lo mataron de milagro, llegó vivo al último día de la guerra de milagro, porque combatía de una manera como nadie. Él le subió la parada al Che 2 o 3 veces, que eso era difícil. A lo mejor usted aquí en Altagracia nunca han oído esa frase de que él le subió la parada al Che 2 o 3 veces, que el Che mismo vio lo grande y el valor que tenía ese muchacho, por eso lo quería tanto. Ustedes saben que el Che era muy exigente con él mismo y claro, tenía que quebrarlo si el vaquerito era un... Bueno, el vaquerito llega un momento que se entera que el Che va a venir a la invasión y le dice al Che que él quiere venir con él. También del vaquerito al Che hubo Fíjense, el vaquerito estaba con Fidel, en la columna de Fidel, y le dice al Che que quiere venir con él en la invasión. El Che le dice, tienes que ver a Fidel porque tú eres de la columna de Fidel. Y Fidel es el jefe. Y él va a ver a Fidel. Eso es una guerra, no puede ser. Ustedes saben que es una guerra, cada cual tiene su pelotón. Eso no es así, de que me cambio, que me voy. Y él se le aparece a Fidel a plantearle que quería irse a la invasión con el Che. De hecho, también está despreciando a Fidel porque él es de la columna de Fidel. Fíjense qué clase de sinceridad. Y Fidel dice seria, porque Celia, bueno, siempre estaba en la comandancia con Fidel. Dice Celia, cuenta para el libro, que desde que él le dijo eso a Fidel le pregunta, ¿por qué tú te quieres ir con el Che? Pero no era para ver el disparate que él le iba a decir. A ver, ¿por qué él se quiere ir con el Che? Porque tenía que ser algo extraño. Efectivamente, él se quería ir con el Che porque le dijo a Fidel, mire, comandante, aquí en la sierra, los combates son uno no ve al enemigo, uno tira una granada, sí, ganamos, pero no se ve el que tú no matas. Él está pensando en las películas, el tipo está en la ciudad, saca la cabeza atrás de la columna, le mete un tiro, cae. Eso es lo que estaba pensando él. Cuando le dijo a Fidel esto para irse con el Che, esto, y eso fue lo que le dijo al Che también, y el Che muerto de la risa, bueno, ven para acá. Y entonces cuando se hace subordinado el Che, el vaquerito, pasa a ser un teniente, ya tenía el grado de teniente, que se lo había ganado, bien ganado, y pasa a ser de la columna del Che, de la columna 8. No existe todavía el pelotón suicida. Esa fue otra de las locuras. Ahora, en la columna, yo estoy haciendo ustedes no se imaginan, yo estoy haciendo una síntesis muy grande, porque bueno, es una vida de... Pero yo lo voy a decir nada más, la historia está aquí, en todas estas páginas. Ahora, yo lo voy a decir, la primera vez que él le sube la parada al Che, en esas cosas. Cuando el Che viene en la invasión, hay un lugar en la provincia de Camagüey, la provincia camagüeyana de Cuba es como decir aquí la Pampa, una extensión llana de pasto sin montaña, y ahí la invasión se la vio un poquito difícil, por la aviación, esa fue la parte más mala donde el Che dice que pasó mucho trabajo. Bueno, Camilo y el Che, cuando llegaron a las villas, cuando dice el Che, besé la tierra Villa Clareña porque llegué a las montañas, fue duro. Bueno, en ese lugar tan duro, le hacen unas muertes, como 2 o 3 muertes, a la invasión del Che, porque iban a pasar por un lugar, no podían replegarse porque ya los guardias los habían localizado y estaban cerrando, haciendo la tenaza, que llaman, y entonces tenían que pasar de todas maneras por un lugar donde había una casa cuadrada con un portal cuadrado en alto, con guardia. Una posición envidiable, y habían matado a 3. Cuando el vaquerito ve aquello, va a donde está el Che y le dice, argentino, le decía mucho argentino, dame 2 hombres para tomar la casa. Eso lo hemos visto en millones de películas. La cosa difícil, y viene un héroe y te dice, es increíble. Él hacía una reproducción y llevaba su vida. Lo que su mente, como decía el Che, que su mente inventaba lo que él había oído. Pero el Che después reflexiona y dice, bueno, en una guerra, para que se salven todos, tienen que morir uno, no sé. Bueno, sí, le dice sí. Y le da 2 de sus mejores hombres, no es que le dio 2 soldados cualquiera, a Enrique Severo y a Angelito Frías. Hoy son generales en Cuba y hablaron para mi libro, los entrevisté desde luego. 2 generales hoy en Cuba, valiosísimos, uno de ellos es escritor también, y se van a tomar la casa. Que hace el Che? Que si hace que los protege bien, les hacen una buena, para que ellos se puedan acercar a la casa, los cubre, y ellos entran al portal de la casa y tienen el alerón arriba, o sea, ya están protegidos. ¿Cómo entra el vaquerito a la casa? Como ustedes se imaginan, una pata en la puerta
es lo que le da una patada a la puerta. De entrar nada más, de darle una patada a la puerta de la casa, que era de estas casas así que tienen, de entrar nada más, hieren a Agnalito Frías y a Acevedo. De entrar nada más, ya entrar de la casa, ya los guardias estaban arriba, en la escalera, así que era una escalera como de calero, hieren a dos. Ellos me dicen, nosotros somos los dos únicos testigos de esto parece una novela, pero es realidad. El vaquerito sube, allá arriba se oían palabrotas, la locura. Al momento el vaquerito con 6 guardias con las manos para arriba, tomó la casa, como le había prometido el Che. Eran 3, pero los otros 2 los hirieron desde entrar nada más. Ahí le subió la parada al Che. Ahí el Che se dio cuenta que estaba ante más que ante un hombre que para él la vida era un juguete. Era un juguete. Y después le sube la parada cuando le dice para crear el pelotón suicida. Ya cuando están en la montaña, el vaquerito se le acerca al Che y le dice que quería hacer un pelotón comando que fuera al frente de las tareas más difíciles y que cuando se acabaran las balas atacaran con cuchillos, comando, con cuchillos. Eso lo había visto en las películas de kamikaze, eso de japonesa, en las películas. Y el Che se queda boquiabierto y le dice, pero tú lo que me estás planteando es hacer un pelotón suicida, porque la palabra suicida es el Che que la pone. Él no tenía cultura para eso de suicidio. Él le dice un pelotón que cuando se acaben las balas a matar a la gente a cuchillo. Y el Che le dice, pero tú lo que me estás hablando del pelotón suicida. Y él le dice, sí, eso mismo, un pelotón suicida. Y el Che, para vacilarlo, le dice, bueno, con un pelotón suicida lo difícil va a ser el jefe. Porque los hombres son suicidas, pero el jefe tiene que ir al frente de ellos. Y él le dice, el jefe soy yo. El jefe no, que te lo puedo decir. Claro. Pero el Che sabía, se lo estaba diciendo, y dice, pero el jefe soy yo. Bueno, pues el Che le da permiso para crear su pelotón suicida. El Che, que también era un hombre que se la traía en el combate, le da permiso para hacer su pelotón suicida. Hacen el pelotón suicida y bueno, el Che dice que a ese pelotón llegaban los hombres que más condiciones tenían y que los que no eran escogidos lloraban porque eran hombres escogidos. Bueno, el vaquerito hizo su pelotón. La historia de ahí para adelante es fácil de imaginarse. Él al frente de un pelotón suicida, capitán, su único jefe era el Che, su jefe directo, no respondía a nadie más, y el Che lo dejaba hacer toda la locura que él quería, porque se dio cuenta de que estaba ante un personaje increíble. La muerte. Bueno, la guerra, ustedes se imaginan, él tomó en todos los pueblos, el Che le daba la misión más difícil. Tú querías un pelotón suicida y es verdad que es el más difícil. Y en Santa Clara le dieron la más difícil, que era la estación de policía. Porque en Santa Clara el tren blindado no fue una cosa difícil. El tren blindado llegó, que saben que se descarrila, lo cogieron con los cócteles molotov, incendiaron los vagones y tuvieron que salir y rendirse los guardias. El cuartel no era difícil porque había una orografía del terreno fácil para combatir. La estación de policía estaba en el medio del pueblo con una iglesia al lado, una iglesia que hubo que desalojar primero, una iglesia que estaba llena de guardias, y eso le tocó al vaquerito. Miren si estaba difícil que él va rompiendo las paredes de las casas. O es como que pude ver todavía cuando escribí el libro, porque cuando yo escribí el libro ya hacía 20 años de la revolución, un poquito menos, y entonces todo estaba muy fresco, todos los combatientes estaban vivos, Celia Sánchez incluso murió también, casi todos han muerto. Fidel, y entonces él abre huecos por las ventanas, por las paredes de las casas para acercarse a la posición. Cuando llega a la posición que él escoge, sube a una azoteíta. Yo cada vez que voy ahí, porque he ido después con equipo de filmación, ahora se está haciendo la película del vaquerito en Cuba, se está haciendo el cine, está haciendo ya una película con el personaje, lo está llevando al cine, y en eso, cuando yo partí para acá, ya estaban en el casting, buscando los actores, haciendo ese tipo y terminando ya lo que es la adaptación del guión. Y cuando el vaquerito sube a esa azotea, que la barandita le daba por aquí, y yo estuve ahí, yo cada vez que veo esa baranda me da un deseo de aplaudir, de darle un aplauso, porque ya eso era una cosa ya increíble. Él sube, la estación de policía está de aquí a donde está el portal del museo,
Nomás porque es la calle, la Boca Calle, 2 casas y ya está la casa que él escogió para subir. Pero viene un tanque de guerra por aquí. Estamos hablando de la ciudad de Santa Clara, que fue la batalla más grande de la revolución fue la de Santa Clara, la libró el Che. Y cuando él sube con otro miembro del pelotón suicida, el mexicano, y es el que me cuenta esa parte. Ahí no hay, es que esa es una de las cosas que tiene el libro también, que es la primera mano ahí siempre. El mexicano sube con él. Nada más de subir, el mexicano le dice, tírate al suelo que nos vamos a matar, porque el volumen de fuego es muy grande y fuego bien concentrado. El mexicano se tira y al momento él hace así, da una vuelta y se tira. Eso creyó el mexicano, que se había tirado, como él lo hacía todo espectacularmente, y para tirarse daba una vuelta, y para tirar una granada la cogía con la boca, y como él era un espectáculo, él pensó que él se había tirado. Y se da cuenta que no se había tirado cuando siente la sangre caliente entrarle en la boca a él. Porque él estaba tirado así, y él cae arriba de la bota de él, y siente una bala le atravesó la cabeza, una bala de M1 que es así. Yo estudié bien esas balas. Además la trayectoria de la bala me la sacaron por balística en Santa Clara. Yo decirle que este libro cuando yo lo escribí yo tenía 20 años, cuando salió ya publicado, 20 años, era más nuevo que el paquete murió 23. Yo tenía 20 años, ese libro yo lo hice sin ser doctor, sin ser licenciado, sin ser nada, era un ser humano que quiso hacer ese libro y sacar al vaquerito del olvido, y no he querido cambiar. Esta edición es la misma que hace 40 años. A mí me han dicho que por qué no hago no sé qué, y por qué no le hago una novela, le digo por qué no. Porque eso está, además este no es mi único libro, yo tengo 20 libros más publicados en el mundo entero, por tanto este no lo voy a cambiar. La novela que tú quieres es otra, que se llama tal. El libro que tú quieres con muchas imágenes, con muchas símiles, es otro libro mío que se llama así. Este no. Este lo respeto porque este salió directo de mi corazón al público. 20 añitos tenía cuando salió esto a la calle. Mira que los críticos me han dicho de que si puedo cambiar, no cambio. En este libro no cambio nada. Esta es la edición, la misma que salió hace 40 años. Bueno, sigo esta parte. Cuando él cae, enseguida el mexicano llama, pide ayuda, lo bajan de la azotea, lo llevan corriendo para donde estaba el Che, pero ya el Che lo habían dicho, ya. Además estaba como si estuviera filmando una película, arriba de una azotea, tirando en una estación de policía de pie. Es una cosa escultórica, eso está para que quede en la historia de la epopeya de cualquier país, tirando y entonces ya el Che venía corriendo. Se encuentra en una calle de Santa Clara, bajo la balacera, de Santa Clara, de verle día de mamá, es cuando exclama, me han matado 100 hombres. Yo digo que la frase esta del Che, me han matado 100 hombres, es la frase que más se ajusta, que más caracteriza, que más dibuja a un ser humano, un combatiente. El Che lo dibujó ahí, además qué manera de época, además al Che se le ocurrían esas cosas. Acuérdense cuando cae el capitán San Luis que dice tu metálica forma se eleva en el cielo. Él siempre decía frases lapidarias, le salían. Pero lo del vaquerito es una cosa increíble. Me han matado 100 hombres, valía por 100 hombres. Para que el Che diga que un combatiente vale por 100 hombres, el Che Guevara, hay que estudiar al Che Guevara para ver cómo era él, cómo era su carácter, cómo se conducía, cómo se seguía. Y eso fue lo que me hizo hacer el libro desde mi corta edad. Yo tenía 17 años. Era un estudiante de secundaria normal, como otro cualquiera. Y un día descubro la foto del vaquerito en un lugar público, que yo no sabía que era el vaquerito, me dicen, mira, ese es de tu pueblo. ¿El pueblo? Este es de Morón. Y después me dicen que el Che había dicho, me han matado 100 hombres. Entonces dije, bueno, si el Che dijo de un héroe de mi pueblo, me han matado 100 hombres, es el héroe más grande que va a tener mi pueblo en toda la historia. Voy a escribir un libro. Y me dio por empezar a hacer un libro sin saber ni cómo lo iba a hacer, porque después fue que yo aprendí que lo que era un testimonio haciendo el mismo libro. Entonces me leía a Rodolfo Walsh, argentino, entonces me leía a Truman Capote, entonces empecé a leerme clásicos del género testimonial porque era lo que más se aproximaba a lo que yo iba a hacer. Y así yo fui aprendiendo e investigando a la vez. Y llevaba las dos cosas. Iba aprendiendo e iba investigando. Nunca, no, para este libro nunca usé, ahora yo digo, bueno, si hubiera sido, lo hubiera conocido, ni fichas bibliográficas, ni metodología de la investigación. Esto vino del puerto.
Perdón, después porque en eso me especialicé, en metodología de la investigación. Pero después ahora yo digo, qué barbaridad eso, pero me salió y no la voy a cambiar. No la voy a cambiar. Ya después de ser investigador y después de ser doctor, bueno, ya he hecho otros libros. Bueno, esos son, disfruten entonces esos otros libros, disfruten eso. Pero este no se cambia. Este es el homenaje que yo quise hacerle al 190 cumpleaños, porque aunque el libro es del Vaquerito, es de los dos. Y es una mirada distinta al Che, porque siempre vemos libros que el Che es el protagonista. No, en este no. En este no es el protagonista. En este es el jefe del protagonista. Pero imagínense, el jefe del protagonista lo es todo. Además es el que lo orienta, es el que lo... El Che fue el que lo guió, lo hizo guerrillero. En Italia me preguntaron a mí, siempre digo esto porque en Italia un periodista que quería hacer un programa de televisión que se llamaba TV Popular de Milán me dice, yo quiero hacer un reportaje explotando la casualidad de que el Vaquerito cayera el último día de la guerra. Y yo le digo, no, si tú vas a hacer un reportaje sensacional de verdad, entonces la casualidad no es que llegara, no es que cayó el último día de la guerra, es que llegara vivo al último día de la guerra. De la manera que peleaba él, lo difícil era que llegara vivo al último día de la guerra. Ya lo habían rozado, hay una foto en el libro donde aparece un guardia, un médico, pasándole, ya lo habían rozado, bala por la frente, ya la muerte lo había saludado, ya lo estaban saludando. Y el padre, que son tantas cosas, el padre le dice, también lo entrevisté, es que pude coger vivo a todas las personas, había mucha gente que estaba esperando nada más que yo lo entrevistara para morir, increíble. Por ejemplo, el padre fue uno de ellos, que murió, no pudo ver incluso después el libro ya publicado porque murió. El padre me dice, yo le dije en Caibarien fue a 3 días antes de caer, ¿por qué tú no peleas como los demás? ¿Por qué tú no combates como todo el mundo? ¿Por qué tú no te tiras abajo de una columna, te escondes, tiras, vuelves a esconderte? Y él le dijo que fue su filosofía. No, papá, una sola bala es la que mata a un hombre y te coge como sea. Era una filosofía ingenua de su cultura, de película, pero se cumplió en él. Una sola bala lo mató. Y entonces un mausoleo lindo que le hicieron allá en mi pueblo, que se me tocó, me tocó no, asumir con tremendo gusto, dirigirlo artísticamente. Trabajaron muchos escultores, muchos plásticos del país, pero se hizo en el lugar de Morón. Yo quise que esa frase se pusiera en una tarja, porque esa es su filosofía. Ahí está todo el porqué de este cuento que yo le estoy haciendo, por qué él peleaba así. Porque una sola bala es la que mata a un hombre y te coge como sea. Ya. Esa era su gran verdad. Y bueno, nadie podía cambiársela. Se lo cambió, no se lo cambió ni la muerte, porque la muerte le demostró que él tenía razón. La muerte le demostró que él tenía razón. He escrito muchos libros, le doy gracias a la vida por haberme proporcionado la paz y la tranquilidad que hace falta para escribir libros así, grandes, y seguirle el hilo a libros, he hecho ensayos, pero este libro, ahorita empecé diciendo que los libros tienen vida propia. A veces ha venido un editor y yo he hecho fuerza por darle otro libro mío. Al final me dicen, no, yo quiero el Vaquerito. Y se llevan el del Vaquerito. Y yo, pero si se tiene 40 años, no importa, o sea que los libros tienen vida propia. Yo le he dado con incluso el editor de Italia, esto es un libro político, es un libro de historia, de un personaje revolucionario. Y yo dije, bueno, Italia, me estaba buscando Gastaldi, el editorial Gastaldi de la CES, y yo decía, bueno, no me va a pedir el libro de Vaquerito, me va a pedir una novela, me va a pedir un libro mío de cuentos, me va a pedir un libro de poesía, de no sé qué, pero no, y me pide el Vaquerito en Italia también. Y tremenda venta tuvo el libro del Vaquerito en Italia. Los jóvenes italianos comprando el libro del Vaquerito. Así que bueno, yo digo que los libros es un misterio, porque soy el mismo autor. Mira, yo escribí un libro ahora que se llama Tirarle piedras al mar. Es una historia preciosa, histórico también. Bueno, cogió el premio UNIA, que es el premio más grande que hay en Cuba, se editó todo lo demás, pero hasta
no, este es el hombre. Vamos a ver hasta cuántos años va a estar el vaquerito siguiendo dando sus ataques comando, siguiendo. Yo decía a un periodista allá en Buenos Aires, cuando llegué a la Feria del Libro de aquí, que el vaquerito llegó aquí a Argentina distinto a otros países. El vaquerito en otros países era el personaje de un libro. Aquí se sale del libro y comienza a hacer esos ataques junto con este. La verdad que es maravillosa la historia que nos hiciste vivir, porque nos metimos en el libro con vos y lo sentimos al vaquerito como que vive. El vaquerito vive. Yo quería, como yo hice la promesa, cuando vine hace 4 años aquí a Argentina, yo no pensaba ni, porque yo pensé, como en Cuba se hace tanto, en Cuba se hacen a cada rato ediciones, yo le dije a las personas que estaban ese día ahí, que me atendieron en el museo, que me hicieron el recorrido, y les dije, bueno, mira, yo le voy a traer, cuando yo vuelva a Argentina, cuando sea, puede demorar, puede ser más inmediato, yo le voy a traer un libro del vaquerito, pero pensé en uno de los que tenía en Cuba. Después, mira, hicieron la edición española esa muy linda, pero no, lo que sí no pensé que iba a tener una edición argentina. Aquí, para que tenga que ver más con el título. Así que le voy a hacer entrega al museo del libro.